Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Nos acercamos ya al Mundial de Ruta de Ciclismo y hay que ir comenzando un poco con esta previa que vamos a hacer. Y en esta ocasión es el turno de analizar un poco la situación de la selección española y las declaraciones previas que se han hecho en esta concentración que están llevando a cabo en Navacerrada antes de poner rumbo a Kigali, porque han hablado los ciclistas, ha hablado el seleccionador Alejandro Valverde y sobre todo pues hoy hay que destacar un poco las llamativas declaraciones de Juan Ayuso, líder indiscutible, tal cual han comentado, de la selección española para este Mundial de Ruanda. Vemos también lo que ha dicho Alejandro Valverde, porque desde luego la ambición es enorme, al menos de salida. Pero antes de arrancar, recordaros que tenéis las redes sociales en la descripción, que le dejéis un like al vídeo y que os suscribáis al canal, que ayudáis mucho de esa forma. Dicho lo cual, y lo vemos desde la web del diario Marca, ya veis las declaraciones de Juan Ayuso y lo han titulado de la siguiente forma: firmar la plata no, vamos con la mentalidad de ir a por todas. Juan Ayuso buscando ese arco iris, buscando esa medalla de oro, sabiendo que para conseguirlo tienes que batir a Pogačar, tienes que batir a Evenepoel y tantos otros ciclistas que van a estar ahí presentes. Pero desde luego con un objetivo claro de momento, veremos cómo salen las cosas y por tanto toca escuchar y vamos comentando poco a poco lo que ha dicho Juan Ayuso, el ciclista del UAE, que lo dejará ya esta temporada a la espera de que se oficialice su llegada al Lidl Trek, ¿no? Que es algo cambio de última hora, pues debería firmar por esta formación, así que escuchamos directamente al líder de la selección española. Es difícil comparar porque cuando llegué, por ejemplo, antes de Tirreno, que yo creo que fue mi mejor momento del año antes del Giro, llegas a hacer un bloque de entrenamiento, entonces día tras día estás viendo un poco tus números y sabes dónde estás. Ahora, al terminar la vuelta, he hecho solo un día fuerte, que la verdad ha ido muy muy bien, pero aún es como, dices, no sé si ha sido solo un día o que realmente estoy bien, entonces por eso digo, mañana será otro día que aquí nos vamos a probar. Valverde seguro que nos arrancará 2 o 3 veces. Si lo consigo aguantar es que estoy listo, pero no, pero como digo, es más difícil comparar frente a antes de Tirreno Giro porque llegué de una competición y descansé hasta luego viernes y sábado un poco más. Entonces, bueno, en esos 2 días que he entrenado, me sorprendí bastante estar bien. Exactamente dónde estoy. Sí, yo creo que sí. Bueno, y quitando ese pequeño problema de audio que han tenido al grabarlo, ¿no? Y publicarlo y demás, se entiende, ¿no? Perfectamente lo que dice Juan Ayuso. Y estaba empezando, ¿no? Hablando un poco con esta situación y ya haciendo la comparativa con el inicio brillante de temporada que tuvo, hasta todos los problemas que acontecieron una vez llegó al Giro de Italia, que eso sí que, más allá de la caída del primer día, consiguió ganar una etapa, estaba segundo en la general, estaba muy, muy fuerte, ¿no? Hasta ese día de Siena, ¿no? Ya del este rato que fue caótico para todos y que le condicionó ya bastante la carrera, ¿no? Sobre todo con ese golpe en la rodilla y demás, pero hasta ese momento Juan Ayuso había sido uno de los grandes protagonistas de la temporada, había estado muy fuerte, consiguiendo bastantes triunfos y siendo un corredor que estaba yendo siempre a la ofensiva y súper favorito, ¿no? Allí donde se ponía un dorsal, ¿no? Entonces también han querido hacer un poco esa comparativa y Juan pues ha querido decir que sí que es muy difícil comparar momentos de la temporada diferente, que ahí pues sí que venías de otros bloques de competición y demás, pero que las sensaciones son muy, muy buenas. Y ojo con esto, porque Juan Ayuso, comparando su inicio de temporada con el momento actual de forma, ha dejado claro que el único entreno serio que ha hecho desde que ha acabado la Vuelta a España ha sido muy bueno, que le ha transmitido unas sensaciones increíbles. Eso sí, que no sabe si ha sido flor de un día de ese entrenamiento o que es algo que se va a repetir y que por tanto pueda asemejarse más al Juan Ayuso de la primera mitad de temporada, antes de todo lo que ocurrió en el Giro de Italia. Muy importante esto, pero no deja de generar esa pequeña duda el ciclista de Javia, como es obvio porque no ha tenido tampoco mucho tiempo como para probarse, ¿no? Desde que acabó la Vuelta a España, pues él mismo insiste y lo seguiremos escuchando ahora, que ha estado unos días sin tocar la bici, que solo ha hecho este entrenamiento serio, ¿no? Y antes de poner rumbo a Kigali, pues tampoco va a meterse muchísima caña, ¿no? Como sí que igual han hecho otros corredores que se hayan saltado la Vuelta a España, por ejemplo. Así que, bueno, yo creo que interesante, ¿no? Desde luego estas declaraciones, y seguimos escuchando a Juan porque el plato fuerte viene ahora también. Creo que también llegó, por lo menos
yo creo que a este mundial llego con un poco más de, por mi lado, de convicción de que puede salir bien y con más, como he dicho antes, con más ilusión. El año pasado, después del Tour, me costó mucho y siempre iba como un poco a contrapié y luego paré para intentar recuperar y luego me tenía que poner en forma en 3 semanas, todo deprisa corriendo y al final eso, llega al mundial un poco como sí pero no. Sí, que, no, si mañana va bien, yo creo que todo ha ido bien desde la vuelta de cada mundial y ya te digo, un poco la única incertidumbre es más Ruanda y que nos espera allí de la contaminación y demás, pero la verdad que, como digo, creo que podemos hacer un buen mundial. Importante esto también, diciendo que desde la vuelta todo ha ido bien, que la vuelta al final le ha servido como una gran preparación y que un poco la única incógnita que tienen, y es lo que le ocurre a todas las selecciones, y que ya además estos días los que ya han tenido que disputar la crono sí que lo han ido comentando, que la contaminación, ¿no?, que hay allí, pues sí que es algo que todos han notado, que se han visto afectados por ese aspecto, ese puntito negativo que todos han ido señalando que les cuesta un poquito más respirar. Y eso, bueno, pues para un deportista de élite y en este caso fondistas, ¿no?, como son los ciclistas, pues lógicamente lo notan mucho. Veremos, ¿no? Sí que es cierto que es un factor negativo para todos, más aún para las selecciones que por los altos costes y demás pues también han decidido viajar de manera mucho más pegada. Es cierto que no hay diferencia horaria, ¿no?, si comparamos España con Ruanda, ¿no?, el lugar en el que se celebra el Mundial, y que por tanto pues no es un viaje que sea exageradamente largo y con esos cambios horarios que sí que te podrían condicionar mucho más, ¿no?, y tener que provocar que quizá vayas con más adelanto para una aclimatación y esos cambios horarios en el lugar en concreto en el que se celebre, pero en esta ocasión pues pueden ir un poquito más apurados, ¿no?, y la única incógnita va a ser ese aspecto. Insisto, al viajar más pegados a la cita, pues no tienes esos días de adaptación que quizá pues corredores como el propio Pogačar o Remco Evenepoel, que han tenido que disputar la crono, que llevan más tiempo allí, sí que van a tener un poquito más esa aclimatación necesaria y quizá no lo noten tanto el domingo, ¿no? Si hay esa polución de más que les afecta al respirar y tal, pues seguramente pues ellos se vean un poquito menos lastrados, dentro de que todos lo van a notar. Sí, la verdad que sí lo diría así. El mundial después del Giro era mi principal objetivo. Luego se añadió la vuelta que no estaba prevista, pero la verdad que mi mente nunca cambió. Sí que tenía esa incertidumbre porque siempre tenía una gran vuelta bastante cansado. Entonces no sabía, digo, ahora que hago la vuelta no sé cómo voy a salir de ella. Pero como digo, esta semana la verdad que ha ido bien, entonces bueno, estoy preparando para Ruanda. Entonces... Eh, eso, esperemos que el domingo la vuelta me haya sido de una buena preparación. Un poco como comentaba antes, ayer llegamos bastante tarde, entonces bueno, llegamos solo esta mañana, que yo me he despertado bastante tarde porque quería dormir y salir a entrenar, entonces bueno, entre comillas solo llevamos el entreno de hoy, pero el ambiente es muy bueno. Luego, quitando a Abel, que le he conocido aquí, al resto ya he compartido bastante tiempo con ellos y les conozco bastante, eso es lo que hace que haya mucha más confianza entre nosotros y la verdad que el grupo es muy bueno. Hoy hemos hecho 4 horas y las 4 horas riéndonos, entonces creo que eso también a lo mejor en un momento complicado en el Mundial también nos puede beneficiar. Bueno, un poco también en lo que está insistiendo Juan Ayuso, que es otra de las cosas que ha comentado Alejandro Valverde también, que el ambiente del grupo es muy bueno, que ese bloque que se ha formado para este Mundial de Ruanda es súper positivo, que prácticamente entre todos ya han ido coincidiendo en otras concentraciones de la selección española o directamente como compañeros de equipo en alguna formación. Ayuso en este caso pues insiste en que el único con el que no había tenido ese tiempo para conocerle realmente era con Abel Balderston, ¿no?, ciclista del Caja Rural, campeón de España de contrarreloj este 2025, y que también va a llegar en un gran momento, ¿no? Abel, veremos cómo se pueden mover otras bazas, con el propio Marc Soler también, que es otro corredor que puede tener un buen golpe de pedal. Veremos igualmente luego cómo se juega la carrera, cuáles son las situaciones, pero es un punto muy importante, ¿no?, también que haya un poquito esa sintonía y ese buen rollo entre unos y otros, ¿no? A veces también la confianza puede provocar situaciones mucho más tensas, ¿no?, porque quizá con alguien con el que tienes un poquito más de distancia tratas de ser más formal y
esos momentos los puedes incluso llegar a gestionar mejor, y alguien con quien tienes muchísima confianza saltas más porque precisamente tienes esa confianza para decírselo más claramente, no sea algún problema además. Pero bueno, igualmente yo creo que es muy positivo, ¿no? Siempre que en una selección haya un buen grupo de trabajo, que haya un buen ambiente, porque esto al final lo que hace es retroalimentar a todo el mundo, todos se motivan más, y luego pues entenderse en carrera también en principio debería ser más sencillo, ¿no? Y que todos vayan un poquito más al unísono y trabajando por un mismo objetivo, que en este caso se ha insistido mucho que es conseguir una medalla, y con Juan Ayuso como gran líder, eso sí, sin descartar al resto de ciclistas que saben que van a intentar moverse y con los que pueden hacer daño, sorprender y desde luego estar muy atentos a movimientos de otros ciclistas secundarios que moverán selecciones favoritas también, ¿no? Porque se ha insistido mucho en la figura de Pogačar, de Remco, pero ambas selecciones, también Eslovenia, Bélgica, tienen otros corredores potentes, y yo creo que a todo el mundo le cuesta mucho creer que vayan a trabajar desde salida hasta la llegada única y exclusivamente para ellos, sin aprovechar a lo mejor a meter a alguien más en un corte, o ya no a lo mejor tanto en el caso de Eslovenia y de Bélgica, pero sí que va a haber muchas más selecciones que, quitando a los grandes líderes, tienen actores secundarios de gran nivel y que desde luego tratarán de filtrarse, ¿no? Es un poco la estrategia que debe seguir también en España, y han insistido bastante en ello, así que veremos, ¿no? Porque con este buen ambiente yo creo que todo podría llegar a salir mejor. Lo hemos hecho, yo aquí los puertos no me los conozco, Morcuera puede ser, y luego hemos vuelto por la otra sí, por la otra vertiente que no hicimos en la vuelta. Sí, entonces sí, más o menos, hombre, sí. Sí, a ver, te mentiría si no. Yo creo que uno cuando es corredor y ilusión y buen momento de forma, claro que lo sueñas, y eso también es una motivación que usas cuando estás entrenando y para intentar pues el último empujón que falta ahora de cara al domingo. Entonces te mentiría que no, pero como digo, es un sueño, es muy difícil de conseguir y habrá muchos factores, pero yo creo que si no estuviera convencido y si no creía que fuera posible, pues tampoco iría. No. Aquí no, luego a lo mejor hago plata y luego te digo, pues estoy contento porque ha salido Tadej o Remco, que son intratables, y chapó, y no se puede hacer mucho más. Pero yo creo que con el equipo que llegamos y representando a España, tenemos que ir a por todas. Yo creo que Y esto es lo que más ha sonado, y desde luego una declaración de intenciones, y al mismo tiempo ha salido mucha gente a defenderlo, mucha gente también a criticarlo, pero yo creo que es lo que tiene que hacer. Estamos hablando de la selección española, un país que ha tenido muchos ganadores, no tanto quizá de mundiales, pero sí figuras históricas del ciclismo en este deporte, dominadores en clásicas, en grandes vueltas especialmente y demás. Y al final, pues dentro de que desde la retirada de Valverde, Contador, Purito, ha habido un poquito ese impasse de victorias, dentro de que se han seguido consiguiendo muchos triunfos, ¿no? Sí que en grandes vueltas, pues por ejemplo, ha estado más ese vacío, desde que Valverde empezó a decaer un poquito, pues no ha habido ese sucesor, y hay muchas expectativas, muchos corredores que han seguido teniendo buenos resultados, pero que no han terminado de ganar y de sacar victorias de altísimo nivel, ¿no? Como puede ser un monumento, como puede ser una gran vuelta, un mundial y demás. Pues es muy importante, ¿no? Que España se plantee de todas formas en un mundial con un corredor muy joven, como es el caso de Juan Ayuso, con un talento enorme, ¿no? Y que saben que si tiene el día y que si está inspirado, ya lo ha demostrado que puede estar peleando con los mejores. Otra cosa es ganar, pero desde luego es un poco la ambición que tienes que tener, y es en lo que insiste Juan Ayuso. Si no creyese que puedo ser campeón del mundo, si no creyese que puedo estar ahí luchando, no vendría al mundial. Es la mentalidad de los campeones, es lo que hace grande a muchos ciclistas. Luego te puedes salir, no, pero es lo que decimos siempre, que Juan Ayuso tiene una mentalidad espectacular de campeón puro, y eso es lo que le define, ¿no? El querer ir a ganar siempre, el intentarlo. Por eso sale también del UAE buscando oportunidades, liderar en solitario una formación para ir a por los máximos objetivos. Le saldrá bien, le saldrá mal, pero es como tienes que afrontar las carreras, ¿no? Y se ha dicho muchas veces en otros deportes, si tú vas pensando en acabar quinto, vas a terminar fuera de los 10 primeros, y por tanto tienes que ir con la máxima ambición posible, creyendo que puedes estar ahí. Es cierto que para muchos pues puede ser
algo prepotente, que es lo que se ha ido diciendo, ¿no? Que no es realista que Juan Ayuso diga que vaya a ganar. Bueno, un mundial sabemos que es una situación siempre muy caótica, sabemos que es hiper exigente, que es difícil de controlar, que hay muchos ciclistas y muchas selecciones que van a intentar sorprender y romper la carrera y por tanto tienes que tener el día, pero además estar bien colocado, saber moverte bien y estar atento a los cortes, ¿no? Entonces, bueno, se puede llegar a conseguir, ¿no? No va a ser fácil, ¿no? Incluso para un Pogačar, para un Remco Evenepoel, que parten como los grandes favoritos y que a priori pues van a estar en un buen momento de forma. Veremos luego cómo le responden las piernas este domingo, pero desde luego pues Juan Ayuso es uno de esos ciclistas que podría desequilibrar, que podría presionar al igual que tantos otros. Está Del Toro, está Skilmos, que viene volando, está Tom Pidcock, que viene a hacer una vuelta increíble, Hindley, que viene a volar también, está Oscar Onley. No hay que descartar a Roglic por mucho que esté Pogačar como el líder indiscutible de Eslovenia. Hay muchísimos ciclistas de calidad, ¿no? Por tanto, que sabemos que pueden hacer daño, ¿no? Y entre ellos, pues uno es Juan Ayuso, ¿no? Así que vaya con esta mentalidad es evidente, ¿no? Y es lo que tiene que hacer un campeón, creer que puede ir a ganar, sabiendo, eso sí que lo ha reconocido también y no sé si lo llega a mencionar ahora en esta entrevista, ahora en los segundos que quedan, o ha sido en otros clips y demás que han salido de Juan, pero sí que también reconociendo un poco que Pogačar y que Remco, ¿no? Y más o menos lo dice aquí, aunque no textualmente, que sí que están un escalón por encima, ¿no? Que al final son quienes son. No se puede negar que Pogačar y que Remco Evenepoel son los grandes favoritos y que Juan Ayuso está un escalón por debajo de ellos en esa faceta, ¿no? De gran aspirante a conseguir el arco iris. Pero tiene que tener esa mentalidad, tiene que creer que puede al menos luchar con ellos, que puede sorprenderles. Y bueno, es muy complicado que lógicamente Juan Ayuso bata a Pogačar o a Remco Evenepoel en un mundial, pero es un ciclista capacitado para hacerlo, al igual, insisto, que Del Toro, que Skilmos y que tantos otros, ¿no? Que ya he mencionado y que estarán estos días en el mundial. Así que bueno, mentalidad acertada para Juan Ayuso y para la selección española. También las segundas espadas de pues, Eslovenia, como Roglic, como Van Gils si va, bueno, Van Wilder, son selecciones que tienen a sus líderes que son los máximos favoritos, pero que además se pueden jugar con cartas muy buenas como son ellos y son un poco los más peligrosos. Pues insistiendo en ello también Juan Ayuso, ¿no? Como veis, y reconociendo este punto que también el resto de selecciones tienen corredores muy fuertes, esas segundas espadas, ¿no? De las que habla, que también pues, pueden llegar a moverse en carrera y que pueden llegar a sorprender, ¿no? Que quizá la vigilancia va a estar justo en Pogačar, Evenepoel y demás, y esas selecciones tienen corredores de renombre que como no les salgan a rueda pueden dar el campanazo, ¿no? Así que, bueno, veremos qué es lo que ocurre este domingo, estaremos comentando igualmente todos estos días la previa, veremos el recorrido, veremos todas las selecciones, ¿no? Una por una, quiénes llevan y pasamos también en la web de Marca a comentar lo que ha dicho Alejandro Valverde, que lo tiene aquí transcrito, y le preguntan que si España tiene opciones de ganar y dice totalmente, hay que salir convencidos de que tenemos opciones, como grupo somos de los más fuertes y como corredores tenemos ciclistas con posibilidades reales. Luego ya pasará lo que tenga que pasar, pero tenemos opciones. Y esto es algo que también en la entrevista que ha hecho con COPE, que la podéis ver también, que tienen el vídeo completo de la entrevista, es cierto que no la han transcrito tal cual, ¿no? El artículo que han publicado realmente son 3 declaraciones contadas que han metido ahí en medio de la pieza, pero no han transcrito la entrevista, ¿no? Entonces, por tanto, lo vemos desde la web de Marca, que ellos también le han entrevistado y es muchísimo más cómodo de esta forma, porque la entrevista es más larga, ¿no? Lo de Ayuso al final eran 4 minutos. Pero ahí sí que Alejandro Valverde también este punto, ¿no? Que aquí a ellos les ha dicho que somos de los más fuertes, con COPE sí que ha dicho directamente que cree que pueden ser tranquilamente de las 3 selecciones más potentes como grupo, ¿no? Algo que analizándolo ya estos días, cuando lo veamos con calma y hagamos esa previa detenida, sí que me cuesta creer realmente que España sea de las 3 más fuertes como bloque, ¿no? Pero que, bueno, que tiene ciclistas de calidad que si tienen el día pueden ser ultra competitivos y quizá de las 5 o 6 más fuertes, eso seguro, ¿no? Ahora, igualmente también convencido Alejandro Valverde y reconociendo que hay corredores que tienen posibilidades reales, hablando especialmente de Juan Ayuso, que le preguntan precisamente que si es el Valverde de esta generación, las comparaciones no son buenas, pero sí, puede ser, es un corredor ambicioso, ganador, que cuando pone la bala en su sitio suele acertar. Si va convencido de que puede hacerlo bien, estará adelante el domingo, ojalá sea así. Le preguntan evidentemente que si hay ciclistas que le han dicho que no quería ir al Mundial, Valverde reconociendo que sí, que hay algunos que directamente le han dicho que no.
Y sobre el mundial en sí, dice que es muy duro. Es un mundial de más de 7 horas con altitud entre 1.300 y 1.500 metros y con polución que dificulta respirar. Eso lo hará aún más exigente. Se pasa 16 veces por meta y eso hace más fácil bajarse de la bici. Creo que acabarán muy pocos, no más de 30. Y es algo muy esperable. Siempre lo vemos en este tipo de pruebas, en los monumentos, en los Juegos Olímpicos, en los mundiales y demás, que acaban muy pocos ciclistas. Es normal, muchísimas horas sobre la bici, muchísima dureza y hay una enorme cantidad de corredores que una vez han hecho su trabajo, pues no tiene sentido realmente que continúen en carrera, ¿no? No es una prueba por etapas que al final tienes que seguir. Aquí terminar el 40 o terminar el 70 te da exactamente igual si ya has hecho tu trabajo y no tienes opciones de absolutamente nada, ¿no? Así que, bueno, es cierto, ¿no? Que acabarán pocos corredores y debido a la dureza que hay, como lo comenta Alejandro Valverde, pues es posible que incluso pues veamos una cifra bastante reducida, ¿no? En comparación incluso con otras ocasiones. Sobre el máximo favorito, señala que para él Tadej Pogačar, lo de la contrarreloj no le ayuda mentalmente, pero tiene la mente puesta en el domingo y seguro que lo hará bien. Y es una de las cosas que destacamos ya el propio domingo tras la crono, que para Tadej Pogačar el ceder ante Remco Evenepoel de la forma en la que lo hizo le podía suponer un golpe anímico y sembrarle ciertas dudas, ya no por el hecho de que te gane Remco de esa manera en una contrarreloj, sino porque él no tuvo un buen día y así lo reconoció ante la prensa una vez se bajó de la bicicleta. Y ese es el punto importante, que puede ser un día puntual que no haya rendido a tu nivel, pero ya te genera un poquito esa incertidumbre. Y por mucho que estos días se encuentre bien entrenando, ya el domingo seguro que tiene otra vez un poco la mosca detrás de la oreja del domingo anterior de la contrarreloj, de haber fallado, de no haber estado del todo fino y que le pueda generar un poquito más de dudas incluso en carrera. Sabemos que luego Pogačar hace lo que le apetece siempre, que es capaz de atacar a 100 kilómetros de meta como el año pasado y ahí no hay más, ¿no? Se acabó la carrera, nadie puede seguirle y listo, ¿no? Pero también es cierto que podría, y lo digo en condicional porque sabemos que está Tadej Pogačar, pero podría llegar a ser un condicionante y que por tanto pues espere un poquito más a moverse porque el otro día no ha rendido tan bien como se esperaba. Entonces, bueno, veremos, ¿no? Siempre se genera un poquito la duda. ¿Le viene a España que sea en Ruanda? Sí, creo que nos beneficia. Somos un equipo de corredores hechos a la dureza y este recorrido encaja con nuestras características. Bueno, le preguntan que si se imagina compitiendo en este mundial, que es de los que le gusta, de los que tienes en la cabeza como corredor, que ojalá pudiera, pero que le toca desde el coche. Como director, prefiere ser de sangre caliente o de sangre fría. De ambas hay que tener un poco de todo y eso es cierto. Hay que saber cuál es el momento de ir a por todas, de atacar y cuál es el momento de gestionar, de tomárselo con calma. Es otra de las cosas que ha recalcado Valverde estos días, ¿no? Bueno, que hay que ver un poco cuáles son las situaciones de carrera, intentar que haya corredores por delante, sobre todo pues para que cuando lleguen a lo mejor Pogačar, Remco y demás, pues ya lo hagan con algo de desgaste encima, que también comentó Marc Soler estos días, que Juan Ayuso, por ejemplo, tiene que estar pegado, ¿no? Si se mueve Tadej Pogačar, Alejandro Valverde ha señalado que Juan Ayuso tiene que estar pegado a la rueda del esloveno, a la rueda de Evenepoel, que tiene que ir a por ellos, cubrirles, intentar mandar gente por delante también para ir jugando, ir haciendo daño. Así que, bueno, veremos cómo se van dando las situaciones de carrera, pero yo creo que también pues Valverde puede llegar a gestionarlo bien, ¿no? Y porque se ha visto hasta hace nada en estas luchas y conoce a buena parte del pelotón por haber competido directamente contra ellos. ¿Qué firmaría para el domingo, no? Y esto también un poco respondiendo, y en COPE lo dice directamente porque en la entrevista de COPE sí que a Alejandro Valverde le preguntan directamente: oye, le acabo de preguntar a Juan Ayuso que si firma la plata y me ha dicho que no, que de salida no la firma, que él quiere ir a por el oro, que lógicamente si luego Pogačar o Evenepoel le superan, pues y acaba con una medalla, pues que ahí seguramente diga que estará contento, que estará satisfecho por cómo ha ido la carrera, pero que él lógicamente quiere intentar ganar, ¿no? Y es algo muy ambicioso. Valverde en este caso sí que respondía diciendo que él sí que de salida firmaba la medalla, que sí es la de oro mejor, pero que igualmente estar en las 3 primeras posiciones ya sería un magnífico resultado y que es el objetivo de España, ¿no? Y aquí lo dice también, que en la selección corra bien, que no nos pillen a contrapié y que hagamos un buen papel. Si además traemos una medalla, me da igual el color. Sí es oro mejor, pero cualquier medalla sería para estar contentos. Declaraciones de Juan Ayuso, declaraciones de Alejandro Valverde en la previa de este Mundial de Ruanda. Ambiciosa la selección española, con un Alejandro Valverde convencido de sus ciclistas, de su elección, de los corredores a los que estos días en Navacerrada ha visto con buenas sensaciones, con un ambiente
increíble y sobre todo con un Juan Ayuso muy motivado, reconociendo también el ciclista de Javia que las sensaciones desde que ha salido de la Vuelta a España han sido buenas, que ha ido todo rodado, nunca mejor dicho, y que sí que tiene un poquito esa incertidumbre de cómo les puede afectar la polución de Ruanda a la hora de respirar, que tiene un poquito la incertidumbre también de si ese entrenamiento realmente es serio, ¿no? El único que ha tenido desde que acabó la Vuelta a España y en el que se ha encontrado exageradamente bien, en el que ha volado, ha sido flor de un día o va a ser una constante porque realmente el estado de forma está ahí, tendrá que descubrirlo, pero de momento está contento, está muy enfocado en este mundial y por tanto, pues otra cosa es lo que ocurra, no son los grandes favoritos ni mucho menos, pero sí que es una selección que como ellos mismos apuntan, pueden tener opciones de mover la carrera, de ser determinantes, ¿no?, en el resultado y con una figura como Juan Ayuso que si tiene el día, si está en un gran estado de forma, podría ser un aspirante a la medalla claramente. Muy difícil de conseguir, no es ni mucho menos el gran favorito, yo ya lo comentaré de estos días, pero os dejo ya un poco esta píldora por aquí de que para mí Juan Ayuso no es ni mucho menos ni siquiera uno de los 5 grandes favoritos a este mundial por lo que le he visto últimamente. Por estado de forma al 100% podría serlo perfectamente, pero no me transmite tanta confianza, eso sí, hay que creer. Igualmente al corredor, ¿no?, cuando dice que se ha encontrado bien, que tiene un poquito esa incertidumbre, pero si él está bien y está convencido, pues veremos lo que sale luego, pero es un corredor con esa capacidad como para decir lo que dice y tener esa ambición, ¿no? Porque así lo ha demostrado y el recorrido del Mundial precisamente le viene bien. Así que nada, insisto, estos días seguiremos con la previa del Mundial, hay que analizar el recorrido, hay que analizar las selecciones, hay que hablar de los favoritos, de si le beneficia más a uno, a otro, cómo llegan de estado de forma mentalmente, cuál es la racha de cada uno de estos corredores. Así que bueno, todavía nos quedan varios días de previa, el domingo será el Mundial de Ruanda, estaremos como siempre estos días sin fallar para hacer el contenido necesario, ¿no?, y que tengáis todo bien mascado antes de ese domingo, conociendo todo al detalle. Así que nada, como siempre, dejadme vuestras impresiones en los comentarios, qué os parecen las declaraciones de Ayuso, las de Valverde, cómo veis a la selección española, qué creéis que puede hacer Juan Ayuso en este Mundial de Ruanda, si le veis consiguiendo una medalla. Y nada, dicho lo cual, recordaros que tenéis las redes sociales en la descripción y como siempre, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!